La mañana del domingo de Pascua, la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Jesús no estaba allí, al igual que muchos de nuestros templos cristianos hoy. Estuvieron vacíos. Jesús no estuvo ahí. Pero, ¿dónde está Jesús? ¿Se ha ido? ¿Acaso nos ha abandonado? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, el verso 19. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, si usted hace una pausa se dará cuenta que era la noche del domingo. Cuando llegó esa noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, el pasaje dice que los discípulos estaban encerrados en una casa. Y es curioso que el texto aporta el detalle que las puertas estaban cerradas. En otras palabras, hubo un momento en que los discípulos literalmente estuvieron confinados. Y no exactamente por el coronavirus. La causa era diferente. Dice el pasaje que estaban encerrados por miedo de los judíos. Tenían miedo a morir. Tenían miedo a que los mataran a ellos como habían hecho con Jesús. Por eso estaban trancados en casa y no se atrevían a salir. ¿Quién no ha experimentado miedo en estos últimos días por esta pandemia? Algunos tienen miedo de enfermar, otros tienen miedo de salir y contagiar a un familiar más vulnerable. Algunos tienen miedo de caer en un hospital y tal vez ni siquiera tener la atención necesaria. Algunos tienen miedo de morir aislado o de que le suceda a alguien que amamos y no poder estar allí. Todos esos miedos son reales, tan real como el que tuvieron los discípulos. Pero ocurrió algo que no cambió sus circunstancias, pero sí los cambió a ellos. En medio de su encierro y de sus temores, dice el pasaje, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¡Wow! ¿No es grandioso? Qué maravilloso es que nuestras paredes y puertas cerradas no son un obstáculo para que Jesús entre y esté con nosotros. Él no nos ha abandonado. Hemos sido divinamente detenidos para disfrutar su presencia. El verso 20 continúa diciendo, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que la presencia de Jesús con ellos cambió su temor en gozo, transformó el miedo en confianza. De hecho, cada vez que Jesús se aparece resucitado, era para confirmar el mensaje que Él luego nos daría. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los discípulos fueron tan conscientes de esta verdad que estos mismos que tenían miedo de los judíos salieron a predicar el evangelio. Y todos los apóstoles, con excepción de Juan, murieron como mártires. Y aún siendo martirizados, no negaron su fe, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Si tú y yo fuéramos conscientes de esta realidad, si tú y yo fuéramos conscientes que Dios está con nosotros todos los días, no tendríamos temor. Porque la realidad es que Jesús está con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Si nos enfermamos, Él va a estar con nosotros. Si se enferma alguien que amamos, Él va a estar con esa persona. Si somos hospitalizados nosotros o algún familiar o hermano, no estaremos solos, ni nosotros ni ellos. Él estará ahí. Si morimos, no moriremos solos, porque Él nos acompañará a través del valle de sombra de muerte. Y cuando nuestros ojos se cierren aquí, Él los abrirá allí.
Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él está contigo. Él está ahí justo donde tú estás ahora. Y Él estará contigo donde quiera que tú estés mañana. Él no se ha ido y nunca se irá. Él se quedará contigo. Quiero que escuches esta canción. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Él sigue aquí. Él está con cada uno de sus hijos. Él nunca nos deja. Pero tal vez tú lo has dejado a Él y necesitas regresar. O tal vez Él aún no sea tu Dios, no porque no quiera hacerlo, sino porque tú no has querido. Él quiere ser tu Dios. Él quiere que tú pases la eternidad con Él.
Tal vez tú creas en Dios a tu manera y no estás seguro dónde pasarás la eternidad. ¿Te gustaría disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad? Si te gustaría, yo te invito a que hagas esta oración en tu corazón. Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que me des esa vida eterna que me has prometido y hazme la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, Dios siempre está contigo. Él no te dejará ni te abandonará. Dios te bendiga.